La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Capítulo 105. Santa Marta. Marta, hospedera de Cristo y descendiente de reyes, fue hija de Ciro, gobernador de Siria y de numerosas provincias. De su madre, que se llamó Eucaria, heredaron Marta y su hermana María las plazas fortificadas de Magdalo y Betania y gran parte de la ciudad de Jerusalén. En ningún libro se dice que Marta hubiese estado casada ni sostenido relaciones carnales con hombre alguno. La noble anfitriona del Señor, a quien solícitamente atendía cuando llegaba a su casa, deseaba que su hermana le prestara ayuda para mejor servirle, porque, a su juicio, aunque todo el mundo colaborara en la tarea de agasajar a un huésped de tal categoría, cuanto hiciesen sería poco para obsequiarle debidamente. Al dispersarse los discípulos de Cristo después de la ascensión de su Maestro al cielo, Marta, María Magdalena, San Maximino, que las había bautizado y estaba encargado por el Espíritu Santo de velar por ellas, Lázaro, su hermano, y muchas otras personas más, por orden de los infieles, embarcaron en un navío desprovisto de remos, velas, timón, de cualquier instrumento que pudiera servir para gobernarlo, y de alimentos para sustentarse. Y a bordo del mismo, conducido milagrosamente por Dios, arribaron a Marsella, donde desembarcaron. Poco después, se trasladaron a Aix y convirtieron a la fe de Cristo a los habitantes de la región. Marta fue una mujer simpática y muy elocuente. En un bosque situado en las proximidades del Ródano, entre Arles y Aviñón, había por aquel tiempo un dragón, cuyo cuerpo más grueso que el de un buey y más largo que el de un caballo, era una mezcla de animal terrestre y de pez. Sus costados estaban provistos de corazas, y su boca de dientes cortantes como espadas y afilados como cuernos. Esta fiera descomunal a veces salía de la selva, se sumergía en el río, volcaba las embarcaciones y mataba a cuantos en ellas navegaban. Se tenía por cierto que el espantoso monstruo había sido enviado por Leviatán, que es una serpiente acuática ferocísima, y por una fiera llamada onaco u onagro, especie de asno salvaje propio de la región de Galacia, y que desde este país asiático había venido nadando por el mar hasta el Ródano, y llegado a través del susodicho río al lugar donde entonces se encontraba. Se decía también que este dragón, si se sentía acosado, lanzaba sus propios excrementos contra sus perseguidores, en tanta abundancia, que podía dejar cubierta con sus heces una superficie de una yugada, y con tanta fuerza y velocidad como la que lleva la flecha al salir del arco, y tan calientes que quemaban como el fuego, y reducían a cenizas cualquier cosa que fuera alcanzada por ellos. Marta, atendiendo a los ruegos de las gentes de la comarca, y dispuesta a librarlas definitivamente de los riesgos que corrían, se fue en busca de la descomunal bestia. En el bosque la halló, devorando a un hombre. Se acercó la santa, la asperjó con agua bendita y le mostró una cruz. La terrible fiera, al ver la señal de la cruz y el sentir el contacto del agua bendita, se tornó de repente mansa como una oveja. Entonces Marta se arrimó a ella, la amarró por el cuello con el cíngulo de su túnica, y usando el ceñidor a modo de ramal, la sacó de entre la espesura del bosque, la condujo a un lugar despejado, y allí los hombres de la comarca la alancearon y mataron a pedradas. Hasta entonces, la zona aquella en que el monstruo se escondía, por lo sombrío y tenebroso del paraje, se llamaba Nerluk, que quiere decir lago negro. Pero a partir de la captura y muerte del dragón, al que la gente designaba con el nombre de Tarascón, en recuerdo de la desaparecida fiera, comenzó a llamar Tarascón
a lo que antes había llamado Nerluk. Una vez muerto el dragón, Marta, con el beneplácito de su hermana y de San Maximino, decidió consagrarse a la oración y al ayuno precisamente en aquel lugar de la selva. Pronto se le unieron, con el mismo propósito, varias mujeres. Edificó una basílica dedicada a la bienaventurada siempre Virgen María y un convento anejo en el que todas ellas organizaron su vida de comunidad a base de penitencia y de oración. Su abstinencia era tan rigurosa que diariamente hacían solamente una comida muy austera. Se comprometieron a no tomar jamás carne, grasas, huevos, queso y vino. Igualmente, se comprometieron a arrodillarse cada una de ellas 100 veces durante el día y otras tantas durante la noche, en homenaje de adoración al Señor. Hallándose Santa Marta predicando en Aviñón, en un descampado que había entre la ciudad y el Ródano, ocurrió lo siguiente. En la orilla opuesta del río había un joven, y como desde allí no oía bien a la predicadora y deseaba aprovecharse de su predicación, al no disponer de barca para cruzar el Ródano y llegar hasta donde estaba el auditorio, se despojó de sus ropas y se lanzó al agua con la intención de alcanzar la otra ribera a nado. Pero a poco de iniciar la travesía, fue arrastrado por la corriente y murió ahogado. Hasta 2 días después del accidente, no consiguieron localizar y rescatar su cuerpo del fondo del río. Mas tan pronto como lo extrajeron, lo llevaron junto a Marta, lo dejaron tendido a sus pies y le pidieron que lo resucitara. La santa se postró en tierra con sus brazos en cruz, oró y dijo: «Oh Adonai, mi Señor Jesucristo, tú en otro tiempo resucitaste a Lázaro, hermano mío y amigo tuyo. Resucita ahora, mi querido huésped, a este muchacho, para que a la vista del milagro todos los que aquí se encuentran se sientan movidos a abrazar tu fe y tu doctrina». Hecha esta oración, tomó con una de sus manos otra de las del difunto, y lo alzó del suelo resucitado. Por supuesto que el joven aquel, nada más volver a la vida, recibió el bautismo. En el libro quinto de su Historia Eclesiástica, refiere Eusebio que la hemorroísa, de que habla el Evangelio, mandó labrar una estatua representando a Cristo, tal como ella lo vio, cuando fue por él curada, es decir, con su túnica y su franja, que colocó esta estatua sobre un pedestal en el jardín de su casa, que la mujer aquella sentía gran veneración hacia la susodicha imagen, que las hierbas que crecían a su derredor, mientras no alcanzaban la altura del pedestal, eran ni más ni menos como otras cualesquiera plantas de su especie, pero que en cuanto crecían y se ponían en contacto con la franja de la túnica de la estatua, adquirían virtudes medicinales tan eficaces que eran muchos los enfermos que por medio de ellas recuperaban la salud. Me parece oportuno advertir aquí que según San Ambrosio, la hemorroísa sanada por el Señor fue Marta. En la historia tripartita y en San Jerónimo leemos que Juliano el Apóstata desmontó la estatua que acabamos de referirnos y que colocó sobre su pedestal otra que la representaba a él, y que apenas se hizo esta sustitución, cayó del cielo un rayo y convirtió en cenizas la imagen del emperador. Con 1 año de antelación, comunicó el Señor a Marta la fecha en que había de morir. Todo aquel año estuvo ella aquejada de fiebres. 8 días antes de su muerte, al ver desde su cama una magnífica procesión, formada por multitud de ángeles, que entre cánticos llevaban al cielo el alma de su hermana, dijo a los fieles y religiosas que rodeaban su lecho: «Alegraos conmigo, dulcísimos compañeros y alumnos míos. Estoy viendo y oyendo algo maravilloso. Los coros angélicos aclaman a mi hermana
acompañándola hasta el cielo y conduciéndola hasta el asiento que, según la promesa que el Señor le había hecho, va a ocupar perpetuamente en el camino eterno. Luego exclamó: «Oh hermosísima y querida hermana mía, vive eternamente feliz en la bienaventuranza en que acabas de entrar. Vive y reposa para siempre al lado de Cristo, mi huésped y tu Maestro». A continuación, comunicó a los asistentes que también ella, muy pronto, emprendería este viaje, y les hizo este encargo: «Mantened encendidas las lámparas que arden en esta estancia hasta el momento de mi expiración». Hacia la medianoche, inmediatamente precedente al día de su tránsito, se desencadenó un viento muy fuerte. Cuantos habían acudido a su lado para cuidarla, rendidos por el sueño, se hallaban desde hacía rato profundamente dormidos. El violento vendaval apagó repentinamente todas las candelas y lámparas que ardían en el aposento, y en aquel preciso instante la habitación fue invadida por muchísimos demonios. Ella, que enseguida notó la presencia de los malos espíritus, oró de esta manera: «Oh mi Dios, oh mi querido huésped Jesucristo, no te alejes de mí. Protégeme y defiéndeme de estos seductores que han acudido aquí con unos escritos en los que consta todo lo malo que durante mi vida he hecho y pretenden devorarme». Nada más decir esto, vio cómo llegaba su hermana, portando una antorcha en sus manos, y cómo con ella encendía de nuevo las lámparas y cirios que el viento había apagado. Mientras ambas se llamaban mutuamente por sus respectivos nombres, se presentó Cristo diciendo: «Ven, querida hospedera, ven conmigo, en adelante estarás ya siempre a mi lado. Tú me diste alojamiento en tu casa, y yo desde ahora te alojaré eternamente en el cielo, y por el amor que te tengo, atenderé a cuantos recurran a mí, pidiendo algo en tu nombre». Momentos antes de morir, conociendo que el instante de su partida estaba muy próximo, rogó a los fieles y religiosas que la acompañaban que la sacaran de la habitación y la trasladaran a un sitio desde el que pudiera ver el cielo, que la tendieran en tierra sobre un montón de ceniza y que pusieran un crucifijo a su lado. Una vez que todo esto estuvo hecho, oró de esta manera: «Oh querido huésped mío, acoge a esta pobre mujer que tuvo la dicha de darte alojamiento en tu casa. Oh Señor, lleva mi alma contigo y recíbeme eternamente en tu celestial hospedería». Luego dijo a sus acompañantes: «Leedme la historia de la pasión de Cristo, escrita por Lucas». Uno de los presentes comenzó la lectura, y mientras leía las palabras: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», ella entregó el suyo al Señor. Al día siguiente, que era domingo, mientras a la hora de tercia los religiosos y religiosas del convento de Tarascón velaban en la iglesia el cadáver de Marta, cantando salmos, en la catedral de Périgueux se estaba celebrando una solemne misa pontifical, oficiada por el obispo San Frontón. El subdiácono inició desde el ambón el canto de la epístola. Momentos después, el obispo, sentado en su trono, se quedó dormido, y nada más dormirse, se le apareció el Señor y le dijo: «Querido Frontón, si quieres que se cumpla lo que en otro tiempo le fue prometido a nuestra solícita hospedera, levántate de tu sitial y ven ahora mismo conmigo». El obispo obedeció, y de repente, en menos que se dice, se vio con Cristo en Tarascón. Los dos se colocaron junto al cadáver de la santa y empezaron a cantar, alternando con los presentes las exequias funerales de Marta, y al terminar el oficio, con sus propias manos tomaron el cuerpo de la difunta y lo condujeron hacia la sepultura. Entretanto, en Périgueux ocurrió lo siguiente. Al concluir el canto de la epístola y del gradual y de los versos aleluyáticos,
El diácono se dirigió al trono del obispo para pedirle la bendición que precede a la proclamación del Evangelio, y al verle dormido, lo despertó. Entonces San Frontón dijo al diácono y a los acólitos que le acompañaban: «Oh hermanos, ¿por qué me habéis despertado? El Señor me había llevado con él a Tarascón para asistir al entierro de Santa Marta, su hospedera. En este momento acabo de regresar de allí, tras dejarla colocada en su sepulcro. Por cierto, ahora me doy cuenta de que he dejado en la iglesia de aquel convento mi anillo de oro y mis guantes grises. Para tener las manos más expeditas, cuando íbamos a enterrar a la santa, me despojé de esos objetos y se los entregué al sacristán, y me olvidé de recuperarlos a causa de la prisa con que me habéis despertado y obligado a regresar de allí. Mandad enseguida a alguien que vaya a Tarascón y que pida al sacristán mi anillo y mis guantes». Quienes fueron a Tarascón a recoger los susodichos objetos comprobaron que, en efecto, cuanto el obispo había dicho era cierto. San Frontón había estado allí, y allí estaban su anillo y ambos guantes. Pero de estos llevaron a Perigueus solamente uno, porque con el otro se quedó el sacristán para que perpetuamente sirviera de testimonio de que San Frontón había estado en Tarascón en las exequias y entierro de Santa Marta. Posteriormente, San Frontón completó el relato de este prodigioso viaje y, entre las diferentes cosas que refirió, dijo esta: «Cuando, al acabar de enterrar a Santa Marta, salíamos Jesucristo y yo de la iglesia del convento, un hombre que parecía muy docto nos siguió. Se acercó al Señor y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». El Señor no le respondió nada, pero él mostró un libro que llevaba en sus manos, lo abrió por la primera de sus páginas, y tanto el desconocido como yo pudimos leer en ella este verso: «A lo largo de toda la eternidad permanecerá vivo el recuerdo de mi hospedera. Por haber vivido santamente, puede estar segura de que en el día del juicio no se va a encontrar con ninguna desagradable sorpresa». En toda aquella página solo se contenían las referidas palabras. Seguidamente, el Señor mostró al hombre aquel, una tras otra, todas las hojas del libro, y en todas ellas se repetía la mencionada inscripción. Eso era lo único que en aquel volumen había escrito: Clodoveo, rey de los francos, convertido al cristianismo y bautizado por San Remigio, enfermó gravemente de los riñones. Como a causa de esto padeciera muy fuertes dolores y se enterara de que en el sepulcro de Santa Marta se obraban constantemente milagros, acudió en peregrinación a visitar la prodigiosa tumba, y en cuanto llegó a ella, quedó repentinamente curado. Agradecido por tan insigne favor, hizo a la iglesia de la Santa grandes donaciones, entre otras las de las tierras comprendidas alrededor del templo, en un círculo de 3 millas de radio, a contar desde una y otra orilla del Ródano, incluyendo en el legado los castillos y villas y demás cosas situadas en ese espacio. La vida de Santa Marta fue escrita por su criada Martilla. Esta piadosa mujer, al morir su antigua señora, se marchó a Esclavonia. En este país predicó el Evangelio, y en él murió 10 años después de su llegada.